magistrado Napoleón Esteves, presidente de la Comisión del Plan de Implementación de la Ley de Casación. Magistrado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación. Aquí estamos para tus órdenes. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por sacar el tiempo. Vamos a explicarle a la gente de qué trata la Ley 223. En 55 minutos. Bueno, sí, aunque sea en 5. Bueno, la ley sobre procedimiento de recurso de casación es una ley que fue promulgada el 17 de enero del 2023 de este año, en la cual se abarca todo el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia ejerce sus funciones en las diversas salas de la Suprema, específicamente en este caso en la primera y la tercera sala, donde se conocen los asuntos civiles, comerciales, de familia, laboral, tierra. Así está distribuido en esas dos salas, esas materias. Entonces esta ley viene a regular ese procedimiento, a modificarlo, porque ya estaba regulado por la ley 3726 del 53. ¿Por qué era necesario que se aprobara y se promulgara la ley 223? Bueno, teníamos una ley del 53, 70 años, una ley ya que estaba para pensión, una ley que ejerció su función durante 70 años y ha sido actualizada, modernizada con esta nueva ley 2-23, tratando de hacer que la Suprema Corte de Justicia tenga una labor más eficiente, tratando de aumentar los filtros para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Hacerlo más fácil y más eficiente, tal vez. Más fácil, eficientes, porque a su vez el ciclo procesal de un caso, por ejemplo, culmina lo más pronto posible. Podríamos decir que se hace justicia en tiempo oportuno, más oportuno, ya que sin filtros, como estaba bajo el sistema anterior, la Suprema Corte de Justicia estaba colapsada con la carga de trabajo que tenía. Cuando la Suprema Corte de Justicia tiene una función muy particular, diferente a los jueces del fondo. El caso que llega a la Suprema Corte de Justicia generalmente ya pasó por 2 instancias, y lo que implica que ha pasado por la vista de 6 jueces. Entonces ya la Suprema Corte de Justicia debe quedar como el órgano de cierre del Poder Judicial para determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada por los jueces del fondo. ¿Cómo era la situación del Tribunal o de la Suprema antes de tener la actualización a la ley 223? Bueno, se habla mucho de la mora judicial, exacto, de los procesos que no son efectivos, de que hay gente que muere esperando una decisión final. ¿Cómo era viviéndolo desde adentro? Es así. Cuando llega, por ejemplo, esta nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia para tomar un periodo, que fue en el 2019, en abril del 2019, que inicia esta gestión de la Suprema Corte de Justicia, esta actual gestión, se hizo un inventario de los expedientes que habían en los archivos de la Suprema Corte de Justicia, y habían alrededor de 18.000 y tantos expedientes, de los cuales 11.000 y tantos eran solo de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, que es a la cual yo pertenezco actualmente. Es decir, estamos hablando que 5 jueces tenían que fallar, hemos tenido que fallar esos 11.000 expedientes, pero ha seguido entrando expedientes, o sea, nunca se detiene la entrada de expedientes a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, fíjate cómo la mora de 11.000 y pico de expedientes es encontrada por unos jueces que entran en una nueva gestión y tienen que entenderse con esos 11.000 y tantos expedientes malos que siguieron entrando. Ya ahí tenemos una mora importante. ¿Perdón? 11.000 más lo que entran diario. Más lo que entran diario, exactamente, eso no se detiene. Entonces, al día de hoy, yo podría decirte, me atrevería yo, Napoleón, a decirte que la mora está destruida en la Suprema Corte de Justicia. No hay mora judicial. Para mí no hay mora ya en la Suprema Corte de Justicia, cuando te lo digo en el sentido de que de 11.000 y pico expedientes, tal vez haya algunos 500 expedientes pendientes de fallo. Lógicamente siguen entrando, pero de esos 11.000 deben quedar 500. No, de esos 11.000 no debe quedar nada ya. Quiero decir que ahora mismo la sala civil, que es la que más entrada tiene, debe tener algunos 500, 600 expedientes pendientes de fallo, lo cual ya son sumas manejables para que la Suprema Corte de Justicia pueda dictar un fallo
en tiempo oportuno. Esta nueva ley, de hecho, viene y reduce y establece plazos reales para que la Suprema Corte de Justicia pueda dictar los fallos. Es decir, por ejemplo, bajo el sistema anterior tenemos, porque esa sí está vigente todavía, la ley 2591-91, que es la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que establecía que la Suprema Corte de Justicia debía fallar en 30 días. Eso realmente es totalmente irrazonable, porque en 30 días es imposible fallar un expediente de casación, y sobre todo con la cantidad de expedientes que hay. Ahora esta ley establece dos plazos. Establece un plazo de 2 meses para los procedimientos que se determinan urgentes y 6 meses para los demás casos que no son urgentes. Es decir, le impone a la Suprema Corte de Justicia fallar en determinados plazos. ¿Qué pasa si no se cumplen esos plazos? Si no se cumplen esos plazos, ciertamente ahí sí habría una sanción, vamos a decir, moral para la Suprema Corte de Justicia, pero también sería una sanción que debería tomar el Consejo Nacional de la Magistratura al momento de evaluar a esos jueces de la Suprema Corte de Justicia que hayan inobservado esos plazos en sus funciones. Es lo que podría deducirse. La ley en sí no establece una sanción, pero lógicamente va a ser parte de la evaluación de desempeño del juez al momento de su evaluación cada 7 años en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuántos años le queda a ese gran grupo de jueces, ese consejo que se eligió por 7 años? Bueno, nos queda para evaluación 2 años. O sea, falta en el 2026, se produce la evaluación de este grupo de 9 jueces que entramos en el 2019. ¿Para cambio? Ya otros han ido entrando, hay otros que vienen, 4 jueces son evaluados el año próximo. Los plazos se van cumpliendo. Se van cumpliendo. Para la gente que está en su casa y que dice, bueno, pero ¿qué es esa ley? Que quizá entiende porque ha tenido algún tipo de acercamiento con un proceso judicial, pero no tiene el manejo de los términos. Vamos a explicar qué es la casación y luego de qué proceso llega. Ok, el recurso de casación lo podríamos definir como el recurso extraordinario mediante el cual se decide si la ley ha sido bien o mal aplicada por los jueces del fondo. Es decir, para ponerlo gráficamente, usted tiene un procedimiento de cobro de pesos, donde usted empieza en primera instancia, eso luego va a apelación, y cuando va a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia lo que hace es que evalúa si los jueces del fondo, en este caso del tribunal que viene la decisión, que es la Corte de Apelación, si esos jueces de la Corte de Apelación que dictaron esa decisión lo han hecho conforme a derecho. Entonces, la Suprema se supone que solo evalúa si se cumplió la ley, no quién tiene la razón, no si debe o no debe, sino si el juez aplicó correctamente la ley. Entonces, es un trabajo un poco más unificador de la jurisprudencia, tratando de unificar, de que todos los jueces apliquen la ley de manera igualitaria, uniforme. Magistrado, estos plazos que establece la ley 223, 1 mes y 6 meses, civil, penal. No, penal, la materia penal está fuera de la ley. En el caso de los casos civiles, que el plazo más largo es hasta 6 meses, ¿no es mucho tiempo? Para el fallo, para dictar el fallo, no, porque recuerda que entran muchos expedientes y son 5 jueces. Entonces, son casos que tienen su complejidad. O sea, cuando tú recurres en casación, tú puedes plantearme un sinnúmero de vicios que tú denuncias contra la decisión y eso conlleva un estudio de la decisión, o sea, no es una cuestión automática. Entonces, eso conlleva un estudio, una ponderación, pero sobre todo es el volumen de expedientes que entra a la Suprema Corte de Justicia. Y recordemos que la Suprema Corte de Justicia está dando una decisión que va a ser unificadora en el sistema judicial. Es decir, tiene que ser una sentencia bien ponderada, bien pensada, porque es la que se supone que los jueces del fondo deberán seguir, es la que la va a orientar a los jueces del fondo para que se aplique la ley de manera uniforme. Históricamente, nosotros como país tenemos un cuestionamiento de manera permanente a las decisiones de los jueces. Hay inclusive acusaciones, una serie de prerrogativas que circulan alrededor de las decisiones de los jueces y mucha gente tiene sus propias percepciones. ¿Cómo se maneja esa individualidad para permanecer siendo justo?
Un juez es la representación, bueno, prácticamente de lo más, hasta de Dios, dicen algunos. Entre los médicos y los jueces se dividen la divinidad, porque se decide cuál es la verdad, cuál es la razón, la vida y la libertad, que tiene mucha importancia en el tema hasta de los derechos fundamentales. ¿Cómo se mantiene independiente un juez de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, lo primero, que el juez de la Suprema Corte de Justicia o cualquier juez del Poder Judicial digo o de la cualquier Suprema alta porque corte, probablemente entre sí, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional está lo más alto. Sí, no, pero quiero decir que En sentido es general. un principio general de que el juez, la independencia del juez hay que verla desde varias ópticas. La primera es una independencia interna y una independencia externa. Interna en el sentido de que entre nosotros mismos, los mismos jueces, no podemos uno influenciar sobre el otro. Cada juez es independiente. ¿No se da eso? No. Aun cuando son amigos. Aun cuando puedan sean ser amigos, amigos. lógicamente, dos jueces que son amigos van a debatir el tema, a lo mejor fuera del estrado, de la mesa de reunión, pero eso no quita que cada juez tiene su independencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que cada sentencia establece el juez ponente, y lo establece también ahora de manera novedosa la Ley 2-23. ¿Qué te quiere decir eso? El nombre que sale en la sentencia en la que yo trabajo es el mío. Y yo, independientemente de lo que pueda creer un compañero, por más amigo mío que sea, si yo entiendo que eso no es así, que no es por ahí que va el derecho, a mi interpretación, yo no voy a cambiarlo porque me lo dice ese amigo, porque al final es el nombre mío que va a salir ahí. Que era muy diferente cuando uno podía esconderse detrás del colegiado. Salió la sentencia y somos 5. El usuario tiene que adivinar quién fue que hizo la sentencia. Ahora no, ahora sale quién es el ponente, quién es el juez que redactó esa decisión. Atribuye mayor responsabilidad. Atribuye mayor responsabilidad porque si yo soy el ponente, el que no puede negar el criterio soy yo. A los otros podría alguno que haya votado en contra y la sentencia como quiera sale porque tiene mayoría. Entonces, esa independencia se mantiene. Además de que todos los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia, que es mi experiencia, hemos mantenido y somos celosos con nuestra independencia. Por eso se arman bonitos debates en nuestras reuniones de pleno en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto duran esos debates, magistrado? Bueno, hay 2 plenos, cada sala tiene su pleno, porque hay diferentes conformaciones. Hay una conformación de por ejemplo, la sala civil, que es la que yo pertenezco. Somos 5 jueces y nosotros hacemos un pleno, se podría decir, entre comillas, de 9 a 1, pero eso es interminable porque si hay que seguir, se sigue. Y ya el pleno general de la Suprema Corte de Justicia también tiene su pleno, que por igual, si tiene que durar más de la 1 de la tarde, durará. Va a depender de los casos que se estén debatiendo y los turnos que concedan los presidentes de cada órgano. ¿Les pasa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia como tal vez hemos conocido nosotros de casos que les suceden a jueces de otras instancias, que algunos hechos de los casos que conocen los dejan marcados? Bueno, podría ser. A lo mejor en la historia de un juez penal debe de haber muchas historias que lo pueden dejar marcado. Son de las cosas que tiene que pasar un juez penal, pero en cierta forma, aunque se pueda oír inhumano, el juez tiene lamentablemente que entender que tiene que abstraerse de ese tipo de sentimientos y ese tipo de cosas, porque si no, puede que pierda la objetividad, no necesariamente, pero puede que pierda la objetividad en el fallo del caso. ¿Se mantiene esa frialdad? ¿Se ejercita de qué manera? Es difícil porque somos humanos, tenemos familia, todos llegamos a nuestras casas, vemos a nuestros familiares, no estamos realmente ajenos. Es lo que se quisiera decir que sería el juez ideal, según los autores, pero es difícil ser ese juez ideal que pueda desconectarse de la realidad social. Eso es difícil, realmente. Magistrado, ¿por qué se tardó tanto tiempo en mejorar la ley de casación? Mira, en su experiencia. La ley de casación fue modificada en el 2008. Se le hizo una pequeña modificación tratando de poner un filtro que era estableciendo que los casos que no superaran la cuantía de 200 salarios mínimos no podían llegar a la Suprema Corte de Justicia. Esos salarios, el último cálculo que recuerdo, anduvo por los 2.000 y pico millones de pesos, 2 millones y pico de pesos.
una suma muy importante. 2 millones. 2 millones y tanto. Sobre los 2 millones. Sobre los 2 millones, lo cual es una suma considerable, y el Tribunal Constitucional fue apoderado de una acción inconstitucional sobre esa parte, contra esa parte de la ley del 2008, y lo declaró inconstitucional porque ese límite era irrazonable, con lo cual yo estaba de acuerdo, porque 2 millones de pesos es una suma importante para cualquier persona. Entonces, realmente tú decir que la Suprema Corte de Justicia no podía revisar un expediente si no pasaba de 2 millones de pesos, entonces era un poco injusto, excluyente, y ahora la ley lo redujo a 50 salarios mínimos. Porque es importante aclarar que el Tribunal Constitucional, cuando lo declara no conforme con la Constitución, aquel texto, lo que hace es que dice que es irrazonable, no inconstitucional establecer un monto, sino que es irrazonable el monto de 200 salarios, y por eso ahora la ley establece 50 salarios mínimos. Pero ahora la ley también fue más clara, porque la ley anterior era bastante ambigua y confusa, realmente, porque establecía que se tenía que evaluar esos 200 salarios mínimos, ya sea de la condena que contenga la sentencia, o de una evaluación que se haga del litigio, lo cual era un poco complejo. Ya ahora la ley establece que es 50 salarios mínimos solo para los casos, y eso solo se le aplica a los casos que procuran un cobro de dinero o una pretensión dineraria, única y exclusivamente. Antes no hacía esa aclaración y realmente era bastante confuso. Entonces, esta ley, modificada en el 2008, con esa modificación que te explico, también le estableció en el 2008 que el recurso de casación tenía un efecto suspensivo, lo cual en la mayoría de los sistemas el recurso de casación no tiene ese efecto suspensivo. Yo le llamaba el efecto suspensivo nocivo, dañino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que la Suprema Corte de Justicia se cargara de trabajo, porque todo el mundo recurría en casación única y exclusivamente para beneficiarse de esa suspensión. Entonces esta ley quitó ese efecto suspensivo también, y más bien lo limitó a algunos casos en específico que le dejó ese efecto suspensivo. Entonces la ley, con 70 años de vigencia, la anterior, la 3726, es modificada en razón de que el Pleno de la actual Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con el senador Dionis Sánchez, proponen un proyecto de ley que es lo que resulta la Ley 2-23. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ejerciendo su función de iniciativa legislativa. En esta gestión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia creó lo que se llama la Comisión de Agenda Legislativa, de la cual yo soy miembro, y esa comisión se encarga de revisar los proyectos de ley que manda el Congreso para opinión, pero también de nosotros hacer propuestas de leyes al Congreso Nacional basado en nuestra atribución de tener iniciativa legislativa. Entonces es así que surge la Ley 2-23, en la cual entendimos que es una ley muy amplia. Hay gente que la ha criticado porque dice que tiene muchos artículos, sí, pero realmente lo que ha querido es regular todo y que todo esté claro. ¿Se puede decir que es la mejor versión entonces de la ley de casación esta? Bueno, para estos tiempos, no, claro, sí, hay cosas que se pueden mejorar siempre, todo es perfectible. Lógicamente hay novedades que ha traído la ley que conlleva una socialización mayor con la comunidad jurídica, una introducción, un aprendizaje, un estudio mayor, porque hemos establecido algunas figuras incluso del sistema español, como es el interés casacional. Entonces, esa sobre todo es la figura que ha creado mayor conmoción en la comunidad jurídica y controversia, que ha creado las críticas. Pero ya la ley de manera general lo que he entendido es que ha caído bien. En sentido general es una mejoría a la versión revisada del 2018 y a la otra que era de cuando Trujillo. Correcto. Sí, o sea que podríamos decir que habemos una ley que vale la pena. Claro. Fíjate, cuando alguien me decía en un evento que participaba que la ley era larga, como crítica me lo explicaba. Bueno, generalmente las leyes son un poco largas. Y yo preguntaba, bueno, pero es que no es que la ley sea larga, es que tú tienes que plantearme qué no debe estar en la ley o qué está de más en la ley. Si tú me planteas algo que está de más en la ley, entonces podríamos tener un tema de discusión, pero no que simplemente está larga. Bueno,
Es raro que un abogado diga que una ley está larga. Hola. Magistrado, gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Vino a dar una clasecita de la ley de casación, de la nueva ley 223. Las puertas de CDN están abiertas para usted y para los demás magistrados, si más adelante hay que seguir ampliando la ley. Gracias a para ti, lo que Yulisa. se la encuentran larga también. Gracias a ti, Yulisa, sobre todo por tomar interés en el tema, que el programa 55 Minutos tome interés en el tema, es algo importante para nosotros y que nos haya dado esta oportunidad de brevemente, de manera general, hablar de la ley y de algunos temas que hablamos fuera de la ley. Le faltaron unas cuantas preguntitas, pero yo le voy a invitar otra vez. Ajá, okay. Gracias. El magistrado Napoleón Esteves, juez de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Comisión del Plan de Implementación de la nueva Ley de Casación.